Buenos días, mis queridos niños y niñas. Esta semana continuamos con la experiencia de aprendizaje número 6, las lluvias intensas y los problemas que ocasionan. Empezamos la actividad 2. Investigamos qué problemas ocasionan las lluvias intensas. La clase de hoy será las lluvias intensas. ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores, tu cuaderno de comunicación y tus letras móviles. Después de haber identificado por qué llueve intensamente, ahora leerás para informarte más sobre las lluvias intensas para luego compartir la información con tu familia. Observa todo el texto que leerás. Lee el título del texto y relaciónalo con las imágenes. ¿Qué dice en el título? Observa con atención cada imagen. ¿Cómo crees que se relacionan? Ahora responde la siguiente pregunta. ¿Qué se dirá sobre las lluvias intensas? Responde en tu cuaderno. Una posible respuesta tal vez podría ser una sugerencia. Las lluvias intensas pueden causar grandes daños a la población como inundaciones y huaicos. Vamos a leer el texto, pero antes observemos las imágenes. ¿Dónde están las personas? ¿Qué pasa con el auto? ¿Qué crees que sucedió aquí? Por aquí, ¿cómo están las casas? ¿Dónde están las casas? ¿Esto qué será? ¿Será un río? ¿Qué hay en él? ¿Qué crees que está pasando? Ahora leemos las lluvias intensas. En diferentes zonas de nuestro país caen intensas lluvias y ocasionan serias consecuencias. En el caso de las ciudades, cuando empieza a llover intensamente, las viviendas que se encuentran en las zonas bajas se inundan. Las calles son como ríos y el agua ingresa a las casas, malogrando las cosas. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos prepararnos. Después de haber leído, cuéntale a un familiar con tus propias palabras lo que has comprendido. Las siguientes preguntas pueden ayudarte. ¿De qué trata el texto? A partir del texto, ¿qué ocasionan las lluvias intensas en nuestro país? En el lugar donde vives, ¿ha pasado algo similar? ¿Conoces o has escuchado de un lugar donde haya pasado algo similar? Lee la pregunta y responde en tu cuaderno. Según el texto, ¿cómo son las calles cuando llueve mucho? Puedes regresar al texto las veces que necesites para hallar la respuesta a la pregunta. Luego marca o señala tu respuesta. ¿Cómo son las calles cuando llueve mucho? A. ¿Son limpias? B. ¿Son como ríos? O C. ¿Son ordenadas? Recuerda, lee el texto de nuevo si es necesario. Lee la pregunta y responde en tu cuaderno.
¿Por qué los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Para responder, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Ubica el párrafo donde dice los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Aquí está el párrafo. ¿Dónde dice eso? Lo resaltamos. Por aquí, ¿verdad? Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Nos dice acá. Ahora hay que leer las oraciones que están antes y después. Veamos. La oración que está antes también la sombreamos. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Ahora la oración que está después. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por eso debemos prepararnos. Entonces, ¿cuál de ellas indica por qué los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? ¿La oración que está antes o la oración que está después? Ah, ¿ya lo descubriste? La oración que está antes. Lo subrayamos. Las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Muy bien, ya puedes responder la pregunta. ¿Por qué los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Completamos. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho porque las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Lee la pregunta y responde en tu cuaderno. ¿De qué trata principalmente esta parte del texto que está aquí? Para responder esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada una de las oraciones del párrafo. Señala en cada oración de quién o de qué se habla y qué dice al respecto. A ver, resaltemos la primera oración. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. ¿De qué me habla acá o de quién? De las lluvias intensas. ¿Y qué me dice de las lluvias intensas? Causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Siguiente oración. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿De quién me habla acá o de qué? De las lluvias intensas. ¿Y qué me dice de las lluvias? Hace que crezcan los ríos y estos sean peligrosos. Siguiente oración. Los pobladores que viven cerca a los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Igualmente, ¿de quién me habla? De los pobladores, ¿verdad?, que viven cerca de los ríos. ¿Y qué me dice de ellos? Tienen que abandonar sus viviendas. ¿Por qué? Porque llueve mucho. Siguiente oración. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción. Por eso debemos prepararnos. ¿De quién me habla acá? De las lluvias intensas también. ¿Y qué me dice de ellas? Que causan destrucción. Y por eso debemos estar preparados. Hay que ir preparándonos. Completa la tabla respondiendo a las preguntas. Oraciones del párrafo. Vimos que habían 4 oraciones. ¿De quién o de qué hablaba mi primera oración? De las lluvias intensas. ¿Y qué me decía de él o de ella, de las lluvias intensas? Que dañan las carreteras. En la segunda oración,
¿De quién me hablaba? De las lluvias intensas. ¿Y qué me decía de ellas? Que hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos. En la tercera oración, ¿de quién me hablaba? De los pobladores. ¿Y qué me decía de ellos? Que deben abandonar sus casas cuando llueve mucho. Cuarta oración, ¿de qué me hablaba? De las lluvias intensas. ¿Y qué me decía de ellas? Que causan destrucción. Entonces, teniendo en cuenta todas las oraciones, ¿de qué trata principalmente esta parte del texto, este párrafo? ¿De qué tratará? ¿Te diste cuenta? Trata de la destrucción que pueden causar las lluvias intensas, para lo cual debemos estar preparados. Lee y responde la pregunta de forma oral y después escribe. Observa a la señora, que nos dice: soy Elena y vivo cerca del río Calhuanca. No quiero abandonar mi casa a pesar de las lluvias intensas. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Elena? ¿Por qué? Ella no quiere abandonar su casa y no le importan las lluvias intensas. ¿Estás de acuerdo? Una posible respuesta podría ser: no, porque el río puede desbordarse por las lluvias y destruir su casa, causándole daño no solamente a ella, sino también a su familia. Observa cada una de las imágenes y completa el nombre de los fenómenos que ocasionan las lluvias intensas. Las letras móviles te ayudarán. Observa acá, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Si ves acá, es la caída de un cerro. ¿Qué está pasando? Mira, ¿qué son estas? Parecen rocas, ¿verdad? Por acá, tierra. ¿Qué será esto? Ah, es un deslizamiento. Completas acá con tus letras móviles. Por acá, esto pareciera un río, pero mira el color. Después de este deslizamiento que ocurre en los cerros, continúa, mira, en los ríos. Llega a caer en los ríos y arrastra, mira por acá la casa. ¿Qué le pasó a esta casita? Arrastra con casas, con animales, con diferentes cosas que atraviese su camino. ¿Y esto cómo se llama? Es un huaico. Por acá, mira las personas dónde están. Esta nube, ¿qué significa? ¿Qué sucede con el auto? ¿Esto será una pista? Es agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué será esto? Inundaciones. No olvides completar con tus letras móviles. Lee señalando desde dónde inicien hasta dónde terminen los nombres que completaste. Copia en tarjeta los nombres sin que te falte ninguna letra para ubicarlas en tu espacio de estudio. Comenta a tu familia sobre lo que aprendiste a partir de la lectura. Buen trabajo. Sigue así.